Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Cecilia Colón Hernández, soy profesora del Departamento de Humanidades y hoy te quiero hablar de una literatura que a mí verdaderamente me apasiona. Y seguramente tú has escuchado y has leído también cuentos y novelas de vampiros, de estos personajes que viven de noche y muerden el cuello de todo aquel que se les atraviesa para poder tener la sangre necesaria y poder vivir, por aquello de que la sangre es la vida. Es muy probable que también hayas visto películas. Y en estas películas tú ves que el vampiro sale de día, camina y además ya no está solo, vive en una gran comunidad. Bueno, así ha evolucionado, pero antes era diferente. La historia de este personaje tan interesante se remonta a muchísimos años atrás. El primer texto vampírico que inauguró este corpus se llama La novia de Corinto. Y es un poema que escribió el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe y que publicó en 1797. Hubo algunos textos previos a esta fecha, no vayas a creer que fue exactamente el primero. Sin embargo, es el que inaugura oficialmente todo el corpus vampírico del siglo XIX. Si me preguntas qué textos te puedo recomendar para que conozcas al vampiro de esa época, te voy a hablar de esta antología que se llama Vampiros. Es una antología sensacional. Es de las mejores que hay precisamente para conocer al vampiro. Aquí vas a encontrar algunos cuentos, como por ejemplo No despertéis a los muertos de Tick, que es una belleza. Vas a encontrar obviamente El vampiro de Polidori, Berenice de Edgar Allan Poe, La muerte enamorada de Teófilo Gautier, Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu y un texto que es como la joya de la corona, El invitado de Drácula. Y este cuento salió justamente de la pluma de uno de los escritores más importantes, ni más ni menos que de Bram Stoker, el autor de Drácula. Hay otros más en esta antología, no te leí todo el índice, pero déjame darte una probadita de este último para que veas lo que te digo y se te antoje. Se dice que este cuento fue el primer capítulo de la novela Drácula. Cuando Stoker la terminó y se la llevó al editor, el editor la leyó y le dijo: tiene usted que quitar ese primer capítulo porque está vendiendo la historia a todos los lectores. Y entonces lo quitó. Motivo por el cual este cuento salió publicado años después y además de manera póstuma hasta 1914, 2 años después de que Bram Stoker hubiese muerto. Y ahí es cuando ya podemos disfrutar de este cuento. Te preguntarás qué narra que llamó tanto la atención. Bueno, el cuento inicia cuando Jonathan Harker está en Múnich y quiere conocer los alrededores del lugar. A partir del día siguiente, él va a salir justamente para ir a hablar con el conde Drácula en su castillo, pero mientras quiere conocer el sitio. E invita a alguien a que lo ayude, a que lo lleve, pero nadie quiere. ¿Por qué? Porque esa va a ser la noche de Walpurgis y esa noche es cuando el mal tiene permiso para salir. Así es que todo el mundo se quiere quedar en sus casas pensando que les puede ocurrir algo muy malo. Finalmente se encuentra alguien que dice: yo sí lo llevo. Y entonces esta persona lleva a Jonathan Harker al inicio de un bosque oscuro, nevado, muy tétrico, que encierra un gran misterio. Lo deja allí y Jonathan Harker es tan atrevido, como buen inglés, es muy atrevido, se mete al bosque él solo y ahí le empiezan a pasar una serie de cosas muy extrañas y muy raras. Para empezar, hay un viento muy fuerte, helado, que parece que lo arroja por todos lados. Después se encuentra una inscripción muy extraña en una tumba. Y después, así repentinamente, por unos segundos, que es justo el tiempo en que cae un rayo, él cree ver a una mujer. Él se va corriendo, asustado, se cae y en ese momento llega un lobo, lo alcanza, se le trepa, se queda en el pecho de él. Jonathan Harker prácticamente sin poder respirar del susto, y en el momento en que oye un grupo de personas que se acercan, el lobo huye. Estas personas se acercan y lo regresan a su hotel. Como verás, después de tantas aventuras, bueno,
ya no sabe ni qué hacer. Sin embargo, el cuento es una pieza magistral. El final ya no te lo platico para que te animes a leerlo, para que te des cuenta de que este gran escritor que es Bram Stoker era buenísimo, porque además, pues finalmente él es quien escribe la historia del vampiro más temido y más conocido, Drácula. En los cuentos de esta antología podrás encontrar muchos más que hablan justamente de ese vampiro del siglo XIX, que además es el que sienta las bases para poder hacer la evolución al vampiro que conocemos actualmente. Un último detalle. El prólogo de este libro está escrito por Jacobo Siruela, que es alguien que conoce perfectamente al vampiro y te hace una historia maravillosa de él y te lo presenta y además te dice qué es lo que está representando, qué es lo que hay detrás de este arquetipo que llamamos vampiro. Te va a encantar y vas a conocer mucho acerca de ese vampiro decimonónico que a todos verdaderamente fascina. No lo olvides, El invitado de Drácula. Muchas gracias.